Buenas tardes, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros, buenos días para ustedes, pastor querido, pastor Marcos, pastora Vilna, sus hijas Sofía, Esther y a la Iglesia Catedral de la Alabanza de Copiapó. Un saludo desde el sur de Chile, Puerto Varas, la tierra que fluye leche y miel, y desde donde creemos que la palabra correrá para todo nuestro país y esperamos que también hacia las naciones. Estamos con una carga en el corazón, una preocupación, estamos estableciendo, buscando cómo levantar, despertar y activar la iglesia del Señor. Y hay algunas enseñanzas muy, muy interesantes ahí en los libros de Crónicas. Curiosamente hay 8 reyes, yo les he llamado los 8 piadosos, que nos van dando claves específicas, cómo despertar, cómo activar, cómo volver la fuerza de la iglesia del Señor. Segunda de Crónicas, vamos ahí a las escrituras, Segunda de Crónicas 17:1. Dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había formado. Y Jehová, dice el verso 3, estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Esta característica que aparece muy común en los libros de las Crónicas, que define si el rey sería un rey piadoso o un rey sobre el cual el Señor estaría con él, se definen claramente y es repetitiva, ¿no? Se dice, por ejemplo, que aquel rey buscó al Señor. Se dice también que el rey, el nombre de la madre, la edad que él tenía cuando comenzó a reinar. Se dice también los años que reinó, pero sobre todo la característica, una de las características principales es la identificación que este rey tiene con David, su antepasado. De los 19 reyes del norte, es decir, de Israel, cuando la nación se divide en dos naciones, el reino del norte, Israel, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, Judá, cuya capital es Jerusalén. De los 19 reyes del norte, un dato interesante, ninguno de ellos fue aprobado por el Señor. Todos ellos, desde Jeroboam para adelante, todos ellos se desviaron y se apartaron de los caminos del Señor. Y de los 20 reyes del sur, solamente 8 de ellos fueron aprobados. Y dentro de ellos está este rey llamado Josafat, que curiosamente él estableció una dinámica por el cual él levantó a la nación y volvió a la nación al conocimiento del Señor. Lo primero que él hace es identificarse con su antepasado David. Tomó la forma, seguramente a través de los escritos, las crónicas, los anales de los escribas, de los escribientes, de los cronistas que hablan los reyes y las crónicas, personas que iban registrando los acontecimientos de las naciones. Seguramente él leyó aquellas crónicas, aquellos escritos y se identificó con David. Buscó un punto de conexión por el cual él levantar a la nación de Israel. Dice el verso 3, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Esta identificación con David, la identificación que él hizo con buscar los mandamientos del Señor y no según las obras de Israel, dice el verso 5, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. El verso 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Lo que él hace frente a haber recibido un reino decaído y haber recibido un reino que se había apartado del Señor, él decide identificarse con David, su padre, su antepasado. Él decide identificarse con los mandamientos del Señor y él decide levantar una estrategia que vamos a buscar y vamos a ver aquí en la Escritura
para que la nación de Israel fuese levantada. Porque aunque él está buscando al Señor y la Escritura garantiza que por la búsqueda personal y la decisión personal de buscar el reino de Dios y su justicia, buscar identificarse con David y con los mandamientos de las Escrituras, a él le iba a ir bien. Por tanto, dice, Jehová confirmó el reino en su mano y la gente le traía presentes, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Pero él, como pastor de Israel, está mucho más preocupado. No solamente está preocupado que a él como persona y que su reino sea confirmado, sino que él está preocupado de que la nación entera conozca y se vuelva al camino del Señor. Lo que él hace, dice el texto en el verso 7, al tercer año de su reinado, esto es lo que hace Josafat como pastor de Israel. Él establece un ministerio pedagógico. Es interesante entender que esta nación es una nación que tiene como fundamento el decálogo, los 10 mandamientos de Moisés. Es una nación que debería ser una nación teocrática, pero de tiempo en tiempo, y todo dependiendo de quién gobernara, o la nación se prostituía completamente, apartándose del Señor, o se volvían al Señor y eran prosperados. David marca una forma, marca una manera, y entonces todos los reyes que quieren buscar al Señor se van identificando con él. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus principales y los nombra, dice el verso 7, Ben Ali, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñaran en las ciudades de Judá. Lo que él establece es un ministerio pedagógico, es decir, la forma de volver a levantar la nación, la forma de garantizar no solamente un bienestar personal como rey, y que ya el Señor había confirmado el reino, por cuanto él determinó identificarse con David, buscar al Señor y no seguir los caminos de la idolatría que sus antepasados habían tenido. Él estableció un ministerio pedagógico, un ministerio de enseñanza para volver a levantar la nación al conocimiento del Señor. Él envía a sus príncipes y junto con los príncipes, dice el texto, y con ellos envió a los levitas, y son nombrados Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Mesiramot, Jonathan, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama, Joram. Ahora, es interesante aquí recalcar desde antemano que la Escritura va presentando las situaciones como se van presentando, porque el ministerio pedagógico siempre estuvo a cargo de la gente de la palabra, es decir, los sacerdotes. Para que Israel tuviese una dirección correcta, Dios se preocupó de levantar, de manifestar un reinado, reyes, sacerdotes y profetas. En estos tres grupos estaba la dirección. Si el rey, el sacerdote y el profeta actuaban de acuerdo, el reino sería establecido con firmeza, con prosperidad, porque tanto el rey tomaba la decisión de que él, su reino, obedecería en el mandamiento del Señor como un mandato real. El sacerdote debía cumplir su función pedagógica y enseñar la palabra del Señor, y el profeta debía intervenir en los tiempos trazando los mensajes claros, directos de parte del Señor. Pero cuando nosotros analizamos los libros de los reyes y las crónicas, el ministerio sacerdotal realmente es un ministerio tan poco visible. El ministerio de la enseñanza es tan poco visible. Y cuando el texto nos dice aquí que el rey envía a sus príncipes y envía a los levitas y con ellos a los sacerdotes, y nos da a entender la Escritura, debiera haber aparecido, debiera haberse escrito así simplemente: el rey envió los sacerdotes, quienes tenían
el conocimiento, quienes eran los que guardaban la ley y los que de la boca, como dice el mismo libro de Malaquías, de la boca del sacerdote, el pueblo buscará la sabiduría, buscará la palabra, porque el sacerdote debía cumplir esta doble función, ser el enseñador del pueblo del Señor y debía ser el mensajero, es decir, el profeta del Señor. Pero los sacerdotes aquí pasan a un segundo plano y quienes toman un adelantamiento son los levitas, que son sacerdotes de segundo orden. Lo correcto debería ser que el rey simplemente envió a los sacerdotes para que los sacerdotes enseñaran el conocimiento y la palabra del Señor a la gente de Judá, y el pueblo, todo el pueblo hubiese sido levantado, porque el rey ya había tomado la decisión de que él y su reino caminarían a la luz del conocimiento del Señor. Cuando nosotros, los pastores, tomamos la decisión de levantar de cualquier forma, es decir, no de cualquier forma, sino bajo los parámetros de la palabra del Señor, necesitamos la ayuda de las personas que ejercen el liderazgo, de las personas que tienen el conocimiento, la maestría, los dones de la gracia, para alinearnos todos, para juntamente ponernos de acuerdo y levantar la iglesia del Señor. El libro de instrucción lo dice claramente: la ley del Señor, el conocimiento de la palabra del Señor. Esto es lo que el rey hace. Él está seguro que necesita volver a reeducar, reinstruir al pueblo del Señor, que aunque es un pueblo que tiene como conocimiento, como base, como una ley fundamental los mandamientos del Señor, pero a la luz de la historia bíblica nosotros entendemos que ellos habían abandonado al Señor, habían abandonado el servicio del templo y habían abandonado la ley del Señor, porque los sacerdotes no estaban cumpliendo su labor pedagógica. En los días del retorno, luego de la cautividad de Israel, en los días de Nehemías, de Esdras, cuando Israel vuelve a la tierra prometida, un remanente muy pequeño. Y es una cosa bien como la historia se va repitiendo y como nosotros vemos con nuestros propios ojos como un remanente está volviendo a la casa del Señor. Pareciera que este tiempo estuvo o depurando la iglesia o estuvo siendo sacudida la iglesia del Señor, y estamos creyendo que el remanente del Señor es el que está volviendo a la casa del Señor. Y en todos los lugares es muy extraña la iglesia que en este tiempo no haya sufrido alguna pérdida, alguna fuerza en el liderazgo, algún desgaste en la visión. Ese trabajo que todos nosotros estábamos llevando adelante pareciese que se hubiese frenado de una forma brusca. En los días de Esdras, el sacerdote, el hombre que dice la Escritura que era un hombre docto, experto en la ley del Señor, llegó de allá de la cautividad a Jerusalén y llegó en el momento justo. Estaba el remanente, eran pocos en número, había mucho trabajo que hacer, había que edificar los muros, había que levantar el altar, había que levantar la ciudad, había que restaurar, había que quitar la usura de la nación, había que volver a la gente al pacto, al compromiso del Señor. Usted sabe allí cuando lee las profecías del profeta Ageo, del profeta Malaquías, del profeta Zacarías, que nos van dando luz cómo estaban aquellos hombres que habían vuelto de la cautividad. Los enemigos de Nehemías, los enemigos de Israel se burlaban, hacían mofa, amenazaban. Y entonces cuando uno ve la condición que Israel necesitaba, tal vez Israel podría haber gastado todas sus energías en levantar un gran ejército y haber hecho tantas cosas. Pero lo que hace Israel, lo que hace Nehemías, lo que hace Esdras es volver al pueblo al conocimiento del Señor. Leeré el libro de Nehemías 8:1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo el que podía entender, el primer día del 7º mes.
y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en el lugar público, toda la congregación de Israel, desde el mayor hasta el menor, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todo aquel que pudiese entender la lectura de la ley del Señor. Y dice la Escritura, desde el alba, desde la mañana hasta el mediodía, en presencia de todos los hombres, de aquellos que pudieron entender, a los oídos de todo el pueblo, y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Es una cosa interesante pensar, tratar de visionar, si lo pudiéramos comprender así, una nación que estaba amenazada con la destrucción, una nación que se habían levantado cartas en contra de que Israel fuese reedificada nuevamente, que se habían decretado juicios contra ellas, que necesita ser animada por los profetas a volver a construir, a volver a edificar. Ellos concentran como nación la atención en la ley del Señor. Y es Esdras, un sacerdote, el que toma y asume sobre sus hombros el peso de transmitir la palabra del Señor. Ellos saben que la única solución que ellos tienen para que Dios esté con ellos, para que el Israel, la iglesia de aquel tiempo, pudiese ser levantada y Dios estuviese con ellos, ellos tenían que volverse al conocimiento, a la lectura, al aprendizaje y al entendimiento de la ley del Señor. Ellos saben, es como Josafat. Josafat sabe que para que a su pueblo, a su nación le vaya bien, el pueblo tiene que volverse al conocimiento de la ley del Señor. Y el escriba Esdras, dice el texto de Nehemías, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera hecho para la ocasión, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. 6 levitas estaban junto a él en aquel gran púlpito. Y a su mano derecha estaban esos 6 levitas. Y a su mano izquierda habían 7 más: Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías, Mesulán. 7 levitas a su lado izquierdo. Usted tiene que pensar, toda la congregación, todo el mundo, no se excluyó nadie, pero un decreto que todo el pueblo se expusiera a la ley y al conocimiento del Señor. Y no fue un grupo, no fue un mini mensaje, sino una lectura desde la mañana hasta el mediodía, por lo menos 6 a 7 horas en que Esdras el escriba estuvo leyendo la palabra del Señor. Y cuando Esdras abre el rollo de la ley, ¿se entiende? El rollo, el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento a la enseñanza. El pueblo se unifica bajo la lectura de la palabra. El pueblo está atento porque saben que necesitan la ayuda del Señor, porque Dios no es un Dios a quien nosotros podamos buscar cuando estamos necesitados solamente, sino que necesitamos en este tiempo, para levantar la iglesia del Señor, volvernos al conocimiento de la palabra del Señor. La estrategia que Josafat usa como un maestro pedagógico es volver a enseñar la palabra del Señor a Israel. Lo que hace este hombre, Nehemías, junto con Esdras, es preparar al pueblo para el conocimiento del Señor. Él abre el libro de la ley. Todo el pueblo estaba atento porque Esdras estaba en un púlpito, él estaba en un estrado y entonces todo el mundo estaba escuchando. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo responde amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y dice, y los levitas, Jesúa, Bari, Sebatías, Jamín, Acub, Zebadías, Odías, los nombra a todos. Dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Todo el pueblo estaba atento a la lectura de la palabra del Señor. Todos ustedes
todos nosotros tenemos que estar atentos a la voz de nuestros pastores, a la dirección que el Espíritu del Señor nos está dando en este tiempo, a la forma en que el Señor nos dé a cada uno de nosotros para poder restaurar a la iglesia a una vida normal, a una vida de adoración, de obediencia, donde los redimidos, llamados por el Señor, tenemos la función de animar a nuestros hermanos, de levantar a nuestros hermanos menores. Todo el pueblo estaba atento a la voz que transmitía la palabra, la dirección de la palabra del Señor. Todo el pueblo respondió al llamado a oír la palabra del Señor, y todo el pueblo, dice la Escritura, unánimes, alzaron las manos, dijeron amén, adoraron y se postraron delante del Señor. Una reverencia a la palabra del Señor, un temor reverente. Y lo interesante, que tanto los 7 levitas que estaban a la izquierda como los 6 que estaban a la derecha de Esdras estaban simplemente interpretando, haciendo entender las palabras que Esdras leía, la lectura de la ley que Esdras transmitía. Los levitas iban transmitiendo a sus grupos, a la gente que estaba frente a ellos, es decir, tanto para allá, tanto para acá, derecha e izquierda, transmitían la misma palabra. Lo único que ellos hacían es que hacían que el pueblo entendiese la palabra. Por lo tanto, una forma que la Escritura nos está mostrando de levantar, de restaurar la iglesia del Señor está clarísima aquí. Nosotros, como la gracia principal de nuestras iglesias, como los pastores quienes dirigimos, necesitamos que todas las personas que juntamente han sido llamadas a sostener, ya sean líderes, ya sean músicos, ya sean ancianos, ya sean obispos, diáconos, todo aquel que ejerza un liderazgo debe alinearse a la visión que estamos transmitiendo de la palabra del Señor. No necesitamos que nuestros mensajes sean doblados, ni que hayan diferentes visiones dentro de la congregación. No necesitamos líderes que tengan su propio planteamiento, su propia visión, su propio lenguaje o su propia interpretación, sino que cada uno de nosotros nos alineemos a la visión principal y transmitamos la misma palabra, solo que pongamos el sentido, es decir, para que las personas puedan entender claramente la visión que se está dando en una forma troncal, para que cada uno de nosotros, los que estamos al lado, podamos transmitir el mensaje tal cual, con la misma fidelidad, para que el pueblo pueda entender nuestro mensaje, para que la iglesia pueda entender nuestro mensaje, para que nuestro liderazgo pueda comprender nuestro mensaje. Por eso es que Josafat envía juntamente con los levitas y los sacerdotes, la gente del ministerio, la gente de la palabra, juntamente con ellos envía príncipes, es decir, la palabra iba con autoridad real, con un sello real, para que todo el mundo estuviese atento a la palabra que aquellos sacerdotes y levitas iban a enseñar. Cuando usted lee las Escrituras y lee la historia de Israel, el libro de los Jueces nos muestra un tiempo tan oscuro, un tiempo tan de una decadencia espiritual tan grande. El libro de Jueces levanta una demanda, es como que si la nación, como si la misma Escritura expresase una necesidad y dice, en aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Y con esa expresión, con esa carga, dice, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo menos el libro de Jueces expresa 2 o 3 veces la misma expresión. Como no había una dirección central, como no había rey, ellos asumen que la necesidad era un rey. Dios tenía jueces, pero ellos expresan que aquella necesidad era simplemente porque no había una estructura central que los gobernara. Como no había rey en Israel, cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces es el tiempo de una oscuridad espiritual
tan grande, tan fuerte. Y luego dice la escritura de la muerte de Josué, dice la palabra Jueces 2:6, porque ya Josué había despedido al pueblo. Josué había terminado su ministerio, un gobierno central, una dirección central, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, porque había una dirección única. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel, por mano de Moisés, por mano de Josué. Verso 9, verso 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Verso 10 de Jueces 2, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La condición caótica de aquella generación era porque se levantó una generación que no tenía un gobierno central y que no conocía al Señor y no conocía la obra del Señor. Como no tenían una dirección central, como no tenían conocimiento del Señor, como no tenían conocimiento de la ley del Señor, cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía, y se levanta esa generación torcida que no conoce ni al Señor, no conoce ni la ley del Señor, y es un tiempo donde ellos son saqueados, donde son violentados, donde se les oprime, donde se les quita terreno, donde Israel como iglesia pierde no solo terreno, donde ellos se casan con la gente extranjera, y donde en lugar de expulsar a los habitantes de Canaán, ellos mismos se hacen siervos de los hombres de Canaán y son oprimidos de tiempo en tiempo. Y usted conoce la historia, pero ocurre eso porque se levanta una generación que no tiene conocimiento del Señor, que no tiene conocimiento de la ley del Señor. El libro de Segunda de Crónicas 15:1 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, un sacerdote, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dice, esta es la palabra de este profeta, y le dice: escúchame, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieran con él, y se le buscaren, él será hallado de ustedes. Mas si le dejaran, él también les dejará. Y ponga atención a lo que dice Segunda de Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. La razón por la cual el Señor no estaba con ellos, la razón por la cual el Señor los había desamparado a su nación, a su Israel, su primogénito, es que ellos habían estado sin verdadero Dios, como una nación teocrática, como una nación que dice el profeta Isaías: acuérdense de dónde fueron cortados, acuérdense de vuestro padre Abraham, una nación que tiene un fundamento en la vida de Abraham, cómo ellos se habían olvidado completamente de Dios y cómo ellos se habían olvidado completamente de Dios. Quiere decir esto, hermanos, que una iglesia, que gente cristiana puede practicar una religiosidad habiéndose olvidado completamente de Dios. Claro, no volvemos a parámetros de conducta pecaminosa como la que teníamos antes, pero muchos se han vuelto fríos, se han vuelto indolentes a la palabra del Señor, a la reacción de la palabra del Señor, siendo pueblo cristiano. Muchos días, dice el texto, ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Como el pueblo de Dios puede estar sin verdadero Dios. Habían cambiado al verdadero Dios por las imágenes, por los dioses de plata. Habían abandonado el conocimiento del Señor. Y ellos habían abandonado el conocimiento del Señor. Y cuando ellos abandonaron el conocimiento del Señor, es simplemente porque dice el profeta Azarías aquí, esta es la demanda, esta es la carga profética, porque ellos estaban sin sacerdote que enseñara y sin ley. Estaban sin Dios,
Dios los había abandonado, Dios los había dejado, porque ellos habían abandonado al Señor y habían abandonado la ley. Pero el eje central por el cual ellos habían abandonado al Señor y habían abandonado la ley del Señor es porque estaban sin sacerdote que enseñara la ley. Y los levitas, los sacerdotes, los hijos de Aarón siempre estuvieron presentes. Siempre estuvo el templo. El templo no fue derribado sino bajo la captura de Babilonia, cuando Babilonia azota a todo Judá y destruye el templo y lo saquea. Siempre hubo sacerdote, pero ellos no estaban cumpliendo su labor pedagógica. Ellos no estaban cumpliendo lo que el profeta Malaquías claramente dice, la carga profética, la última carga profética contra Israel, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El sacerdote, ustedes, nosotros, los que somos llamados a liderar, a servir, a trabajar en la iglesia, somos los que representamos lo que era sombra y figura de aquel tiempo. Somos los llamados a alinearnos con la visión central, con la palabra que sale de la boca de sus pastores. Y no tienen que tener otro mensaje diferente, no tienen que tener otra visión diferente, no tienen que simplemente alinearse tal como Esdras, alinearse junto a la palabra central que está saliendo de la boca de sus pastores, transmitir la misma palabra, estar de acuerdo en la visión, levantar a ese pueblo que por mucho tiempo ha estado sin sacerdote que enseñe la palabra del Señor, porque el sacerdote es mensajero de su boca, de la boca suya, de la boca mía. El pueblo está buscando la dirección de Dios, está buscando la palabra profética del Señor, está buscando qué es lo que debe hacer el pueblo. Simplemente nosotros tenemos esta carga y rogamos al Padre que el Señor, que el Espíritu de Cristo levante en nosotros esta carga profética, este sentir, esta carga sobre nuestros hombros de la responsabilidad que tenemos y de no solamente mirar a Esdras que está al medio sobre el púlpito, sino también nosotros asumir que somos corresponsables en el levantamiento de nuestras congregaciones. Cada uno de los que lideran somos responsables, 2, 3, 5, 6, 7 personas. Tenemos responsabilidad de transmitir la palabra del Señor. Este tiempo ha revelado fisuras en el liderazgo de muchas congregaciones. Este tiempo donde no podíamos congregarnos y donde algunas iglesias todavía no pueden congregarse presencialmente, simplemente ha revelado debilidades que tal vez en la relación vida de iglesia no se notaban. Pero este tiempo ha mostrado que muchos de nuestros líderes, no solamente en nuestra congregación Casa de Pan, sino también tal vez a la que estamos enviando este mensaje, y a muchos amigos a quienes hemos preguntado, hemos conversado, esto mostró una debilidad de un compromiso en nuestro liderazgo, que era un compromiso de asistir, de estar presente, pero tal vez no en una convicción profunda de su llamado a liderar y enseñar y a transmitir la visión de la iglesia y la bendición o la visión de la palabra del Señor. Muchos de nosotros que fuimos maestros, que fuimos heraldos del Evangelio, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, es decir, esta palabra heraldo de la Reina Valera es maestro, predicador, no sea que yo habiendo sido modelo, yo habiendo sido alguien en que la gente estaba mirando atentamente, que de mi boca saliera la palabra, yo por el descuido, dice Pablo, venga a ser eliminado. Y estos años han mostrado fisuras, han mostrado en nuestros liderazgos que muchos de ellos estaban presentes, pero no había una convicción profunda del llamado y el deber de Dios de transmitir la palabra para poder sostener y levantar a la iglesia
del Señor. También reveló profundamente que muchos de nuestros hermanos que asistían fielmente cada domingo a las iglesias, cada vez a sus grupos de crecimiento, realmente pareciera ser que la experiencia que ellos tenían era una experiencia de lugar, una experiencia de estar allí en un culto, pero fuera del culto, fuera del ambiente espiritual de la palabra, de la alabanza, de la palabra profética. Esto reveló también en ellos debilidad, y temo que a muchos de ellos tengamos que volver a enseñarles los primeros rudimentos de la fe de que habla el autor del libro de los Hebreos cuando dice: por tanto, todos nosotros, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pareciera ser que tendremos que volver a reenseñar, volver a restablecer bases, fundamentos sólidos en la vida de muchos de nuestros hermanos. Y para eso necesitamos nosotros asumir como iglesia un reto pedagógico de volver a enseñar, de volver a instruir, levantar los hombres que caminen juntamente con nosotros, porque si esto ha abierto una brecha en la debilidad de algunos de nuestros líderes, y que el entendimiento y la sabiduría del Señor nos está abriendo la posibilidad de hacer algunos cambios, de hacer algunas modificaciones. Este es el momento de alinear personas que caminen juntamente con nosotros. Como dice el profeta, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No recuerdo si es el profeta o creo que es Eclesiastés. Parece que es Eclesiastés. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es uno de los profetas. No recuerdo bien, pero ahí lo busca. Andarán dos juntos. No podemos nosotros caminar junto a un liderazgo que no esté de acuerdo a la visión que el Señor ha puesto en nuestra vida. Necesitamos establecer una estructura central del conocimiento para sostener, levantar, afirmar o quitar, si es necesario, aquellos líderes que no han caminado junto a nosotros y que en este tiempo reveló simplemente que ellos tienen otra visión, que tienen otra palabra y que tienen, porque no podemos tener una iglesia dentro de otra iglesia. No podemos nosotros. Josafat envía príncipes, levitas y sacerdotes. Esdras levanta los levitas junto a él y todos ellos simplemente están transmitiendo la misma palabra, el mismo mensaje, dándole entendimiento al Señor. Lo que necesitamos, tal vez podríamos nosotros pensar que es un gran avivamiento, que es un gran despertar, que es un gran toque del arma en el Monte Santo. Claro que sí, es necesario llamar a la iglesia a la oración. Es necesario nosotros mismos exponernos a la presencia del Señor y a la palabra y a la dirección clara. Pero ahora necesitamos volver a enseñar, volver a afirmar nuestro liderazgo, volver a enseñar a nuestros hermanos que este tiempo reveló debilidades y mostró que ellos aún están necesitando los primeros rudimentos de la fe. Cuando uno mira al Señor, cuando mira a Cristo, uno lo ve, claro, haciendo milagros, sanando enfermos, liberando, alimentando multitudes. Pero algunos versos muestran que Jesús, su razón principal era enseñar la palabra del Señor. Mateo 5:1, el sermón, famoso sermón del monte. Viendo la multitud, dice la Escritura, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres, y enseña todo el sermón del monte. Pero ahí él dice: vinieron a él sus discípulos. Fueron atraídos por parte del Padre los discípulos. El resto de la multitud no subió al monte. Al monte, al sermón del monte, subieron sus discípulos. Hace un par de meses fue invitado a una iglesia allá en Concepción a predicar, unos amigos pastores, y los dos pastores se unieron e hicieron
un solo servicio, un servicio en la mañana. 2 pastores llevaron sus iglesias. Y uno de mis amigos estaba tan preocupado porque él dijo, no vinieron muchos de mi iglesia. Entonces mi otro amigo le dice, vinieron los que están contigo. Esos que vinieron son los tuyos. Esos que vinieron son los que te siguen. Entonces, a veces uno se afana tanto en tratar de enseñar a gente que nunca va a recibir nuestra palabra ni nuestro consejo. Cuando uno ve al Señor enseñándole a sus discípulos, vinieron a Él, dice la palabra, sus discípulos, no la multitud. La multitud estaba abajo, la multitud esperaba. Recuerdo por lo menos 2 ocasiones donde el Señor hace que la multitud de personas estén 3 días antes de darle peces y panes. Está 3 días el Señor enseñándoles la palabra. Por 3 días no los alimenta físicamente. Estoy seguro que en esos 3 días solamente se quedaron los verdaderamente interesados en oír el mensaje del Señor. Y luego de los 3 días fueron alimentados hasta que sobreabundó, pero por 3 días estuvieron allí escuchando a aquellos que verdaderamente tenían interés. Necesitamos enseñar a la congregación, pero necesitamos volver a replantear nuestra visión, volver a enseñar a nuestro grupo más cercano, a nuestro liderazgo más cercano, volver a enseñarles la visión, volver a enseñarles la palabra, reunirles para que ellos sean fieles en transmitir la misma palabra. Como dice el profeta, escribe con letras claras y visibles para que cualquiera que lea, y una versión dice para que cualquiera sea rápido, que pueda leer rápidamente. Entonces, como la letra es visible, como la lectura y la escritura son visibles, entonces cualquiera que sea capaz de leer y entender, correrá. Escribe la visión para que todo aquel que lea, corra. Es la visión, es la palabra. Cuando el profeta Zacarías, el padre de Juan el Bautista, luego de haber tenido un encuentro con un ángel, queda mudo por incredulidad. Él no tenía cómo expresar, entonces todo el mundo quería ponerle a Juan Zacarías. La madre Ana dice, no, su nombre se llamará Juan. Entonces la gente dice, pero si no hay ningún Juan en la familia. Le preguntan al mudo, y entonces cuando el mudo escribe, su nombre será Juan, su boca se le abrió. Cuando nosotros podemos transmitir claramente el propósito y el objetivo y la carga que tenemos en nuestro corazón a nuestro grupo más cercano, somos capaces de escribir, de deletrear, de transmitir claramente, nuestra boca se abrirá y podrá expresar la palabra del Señor. Jesús sube al monte y suben a Él sus discípulos, pastores Marcos, pastores Vilna. La carga principal tiene que ser ahora volver a entrenar a nuestros discípulos más cercanos, y ellos deberán asumir fielmente la carga así como Esdras junto a nosotros, transmitir la misma palabra, la misma visión, porque el pueblo no reaccionará a un buen culto, el pueblo no reaccionará solamente a unas cosas así, sino a la palabra del Señor, porque es nuestro alimento principal. Marcos 6:32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, se llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y dice el verso 34 de Marcos 6, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sin duda, en aquella gran multitud estaban los hambrientos, estaban los endemoniados, estaban los enfermos, los paralíticos, los ciegos. Toda aquella gente estaba entre esa gran multitud. Pero el texto dice, y salió Jesús y vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nuestro Señor sabía y nos deja el modelo
que a esa multitud tan necesitada, esa multitud populante de nuestras congregaciones, que siempre tiene una necesidad, que siempre hay una demanda, que es una demanda reaccionaria a las condiciones pecaminosas y de inestabilidad espiritual y desde el desconocimiento de la palabra y de la desobediencia, se encuentran sumergidos en situaciones que si estuvieran alineados a la palabra no estarían viviendo. Pero el Señor sabe que es fundamental, antes de sanarles, antes de liberarles, antes de alimentar a esa gran multitud, Él expresa compasión por esa gente, lo expresa enseñándole muchas cosas, porque les podemos sanar, les podemos alimentar, les podemos liberar, pero si no les enseñamos el conocimiento del Señor, la cautividad, la enfermedad, la pobreza, la ruina y la miseria volverán a ser los dueños de nuestros hermanos. Pero la forma más poderosa de liberar un pueblo es la enseñanza de la palabra. El Señor sabe, nosotros sabemos en la estructura de este mensaje, volver a reeducar, volver a enseñar, volver a trabajar en la enseñanza firme y estable hasta que recuperemos el máximo de nuestros hermanos. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice el Señor, a la verdad, en verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Si usted puede notar el llamado, la desesperación del Señor, porque la gente sin enseñanza, sin pastor es mucha, necesitamos los obreros, pero Él recorría todas las ciudades enseñando en las sinagogas, enseñando, luego predicando, luego sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su ministerio giró en torno a la enseñanza. Le enseñó a las multitudes a través de parábolas, le enseñó a sus discípulos. Cuando sus discípulos venían, Él le enseñaba, pero Él concentró toda su enseñanza, toda su verdad, la verdad que no le fue manifestada a las multitudes, sí se le permitió a un grupo pequeño que Él entrenó, que Él enseñó. Cuando uno de los discípulos le dice, maestro, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y el Señor dice claramente, porque a ellos les es dado en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Pero ustedes, dice el Señor, les es revelado claramente el reino de los cielos. Se tiene que revelar el reino, se tiene que enseñar el reino a un grupo para que ese grupo pueda enseñar y transmitir la verdad a otro y podamos fortalecer, volver a edificar la iglesia del Señor. Josafat entiende que aunque a él le está yendo bien como rey y tiene un éxito ministerial y que tiene fama y tiene riqueza y Dios está con él, él tiene una carga por su pueblo Judá, por su pueblo Israel. Él tiene una carga pastoral, él tiene un peso sobre sus hombros, que es que el pueblo, que hasta el último judío en la tierra de Judá, se vuelva al conocimiento del Señor. Y aunque él como rey y como muchos reyes tomaron la determinación con fuerza violenta de que la nación escuchara los mandamientos del Señor, él envía príncipes, sacerdotes y levitas para enseñar la palabra del Señor. Y dice así, vuelvo al texto original, dice el texto, y cayó luego que Josafat enseña la palabra. Luego que Josafat envía a sus príncipes, a los levitas y a los sacerdotes, dice el texto, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. No porque Josafat tuviese un gran ejército, no porque Josafat estuviese preparando armas y ejércitos, sino porque Josafat tuvo el entendimiento, tuvo la ley de que al pueblo había que volver a enseñarle el conocimiento del Señor, que el pueblo, que los sacerdotes debían cumplir su labor pedagógica de enseñar la palabra del Señor. Cuando Josafat envía a sus emisarios a enseñar la palabra del Señor, sobre todo Judá, el pavor, el temor del Señor cayó sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá.
porque el Señor es nuestro escudo, porque la ley del Señor es escudo y adarga es su verdad, dice la Escritura, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían los filisteos presentes a Josafat tributos de plata. Los árabes también trajeron ganado, 7,600 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá ciudades, fortalezas de aprovisionamiento, y tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Todo es una consecuencia, porque Josafat se preocupó de que la ley, el conocimiento del Señor, fuese establecido en todos los lugares, en todas las ciudades de Judá. La añadidura, como nosotros sabemos perfectamente el texto de Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Josafat está lleno de enemigos. Ahí están los árabes, los filisteos y todas aquellas naciones que están alrededor, que eran enemigas. Pero por cuanto Josafat estructuró la nación en el conocimiento de la palabra del Señor, las otras naciones se le volvieron tributarias, se le volvieron siervos que traían presentes y honores a un hombre que buscó establecer la palabra del Señor. Tenemos mucho trabajo que hacer. Necesitamos restaurar la iglesia, pero el Señor dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi oración continua y permanente es esta: Señor, tu palabra dice, edificaré mi iglesia. Hay algo que usted ni yo podemos hacer: tocar el corazón de las personas. Hay algo que solo el Espíritu del Señor puede hacer, que el toque del chofar en el monte santo del Señor puede hacer. Es hacer que los redimidos del Señor, que el pueblo del Señor, que los hijos asignados a esta casa, Catedral de la Alabanza, Copiapó, los hijos asignados, como dice el profeta Isaías, cuando dice esa palabra profética tan clara, cuando habla y representa a una mujer estéril y dice: tú que nunca has dado luz a hijos, regocíjate, prorrumpe en alabanzas la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Y entonces la palabra profética continúa y le dice: alarga tus cuerdas, extiende tus cortinas, afirma tus estacas, porque serán más los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Porque también dice un profeta: en aquel día dirás, los hijos de Israel, los hijos de Sión dirán: haznos un espacio más grande, porque el lugar es estrecho. Y como dice uno de los profetas menores, dice: así dice el Señor, Jerusalén será edificada sin muros, a causa de la multitud de hombres y de animales que vendrán, por causa de que es el tiempo en que el Señor llamará a su pueblo, después de que el Señor tomó a la iglesia y la pasó por un arnero y la sacudió, o como dice la Escritura, por una criba, donde lo que no sirve es desechado. Como dice Juan el Bautista, el profeta, el antecesor de nuestro Señor, cuando dice que el Señor tomará la paja y entonces la paja será tirada al cielo y solamente quedará lo que sirve. Y después de estos 2 años, lo que el Señor ha escogido, lo que el Señor ha llamado, no se perderá. El Señor dijo: ninguno de los que el Padre me dio se perderá, solo el hijo de perdición. Seguramente perderemos personas, pero los llamados del Señor, los escogidos del Señor, cuando el Señor toque la trompeta para que estos vuelvan y se reúnan a la casa del Señor, entonces nosotros les volveremos a enseñar la palabra del Señor. Tendremos nuestros sacerdotes, nuestros ministros asociados que están junto a nosotros para transmitir fielmente la palabra del Señor a cada uno de ellos, porque entonces el honor que le brindamos a la palabra y a la enseñanza retribuirá hacia nosotros un ministerio exitoso, un ministerio fecundo, un ministerio que no tiene necesidad de cosa alguna, porque nuestra razón principal será volver a enseñar, volver a instruir, volver a hablar la palabra del Señor a cada uno de ellos.
Vamos a orar al Señor. Padre, agradecido, Señor, de tu palabra. Como dice el libro de Isaías, así como la lluvia y la nieve son enviados a la tierra y producen semilla y grano provechosa al hombre, así será mi palabra que tú envías. No volverá a mí vacía, sino cumplirá el propósito por el cual es enviada. Tu palabra, Señor, que es enviada a través de nuestros labios, a través de esta grabación, esta palabra despierte el espíritu en cada uno de nosotros. Que la voz tuya, Señor, nos active a cada uno de nosotros. Que a cada uno de mis hermanos allí en Copiapó, que han sido asignados a los pastores Marcos y Vigna, que han sido asignados a este ministerio de enseñanza de la palabra, levántalos, despiértalos, Señor, en su espíritu, en su alma. Llámales así como tú llamarás a tu pueblo Israel de todas las naciones. Llámales, despiértales, envía la voz profética, envía el toque de la trompeta sobre cada uno de ellos. Señor, desatamos un hambre tremenda, una sed tremenda, una necesidad tremenda. Que se despierte, como dice la palabra. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así también te alumbrará el Señor. Padre mío, alúmbranos, sácanos de este estado de quietud, de este estado de pasividad, de este estado de negligencia, de este estado de indolencia, Señor, en que la iglesia se ha quedado un poco dormida, que se ha acomodado a la situación. Despiértanos, Señor, porque hay mucho pueblo que necesitamos enseñar. Hay mucho redimido que necesita volver. Hay mucho pueblo que tú tienes que llamar. Llámales, pero también llama, despierta, aviva la obra, como dice el profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra de mí. Oh Jehová, aviva tu palabra en medio de los tiempos. Hazla conocer. Aviva tu palabra en cada uno de mis hermanos que ha escuchado y que escuchará este mensaje. Aviva tu palabra, Señor. Haz el toque de la bocina, del chofar, de la trompeta tuya, Señor, que tu palabra vuelva a brillar profusamente, Señor, en medio de la tierra, en medio del desierto. Señor, hay tanta palabra profética para el desierto, Señor mío, porque tú eres el Dios que puedes derramar aguas abundantes sobre el desierto. Tú eres el que abre camino en el mar y senda en el desierto. Otra vez dice la palabra, otra vez abriré camino en el mar y senda en el desierto. Abre camino, abre senda en ese desierto para que los redimidos del Señor vuelvan a Sión. Sé para ellos, Señor, sombra, y sé para ellos luz en la noche, para que ninguno de ellos tropiece y este camino, el camino llamado el camino de la santidad, se extienda y se manifieste, porque es un camino santo, es un camino de protección, es un camino guardador, Señor, donde las fieras no pueden transitar, pero tampoco el mundo puede caminar por él. Llama, Señor, nosotros activamos una voz profética sobre esta iglesia. Activamos una palabra que despierte el espíritu del liderazgo. Activamos una palabra que despierte la voz de los maestros de lo que enseñan la palabra. Despierten en el nombre del Señor Jesucristo. Levántense y vístanse los sacerdotes de santidad. Y vístanse los sacerdotes, los ministros del Señor. Los que se acuerdan, dice el profeta, los que se acuerdan del Señor no den tregua hasta que sea restablecida la justicia y la verdad. Tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Tu palabra nos despierte. Tu espíritu nos contriste, Señor, nos inquiete, nos exhorte a levantarnos y a ponernos junto a nuestros pastores al lado para transmitir, para enseñar la palabra del Señor. Entonces los redimidos volverán. Entonces los cautivos se liberarán. Entonces las puertas de las cárceles serán abiertas. Entonces el oído del sordo se abrirá. Entonces el ojo del ciego se abrirá. Entonces el cojo saltará.
Señor, a causa de la verdad y la gloria de tu rostro que brillará en medio del desierto a causa de tu palabra, porque tu palabra tiene la bendición para devolver, para restaurar la vida y para tocar la tierra y para hacerla fecunda. Les bendecimos, pastores Marcos, pastora Vilna, bendecimos todo su liderazgo, bendecimos los hombres y las mujeres fieles que han estado con ustedes durante todos estos años, y el Señor les habilite poderosamente para levantar a una generación que camine en verdad y en justicia a la luz de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Un abrazo grande, querido pastor Marcos, pastora Vilna. Hermanos, nos quedamos con los pasajes comprados antes de la pandemia. Teníamos listo la fecha, los pasajes y todo ordenado y todo, pero guardamos esa palabra profética y esperamos, tal vez como dijo, tal vez no es arrogancia ni nada, como dijo Pablo, como está escrito, porque lo que está escrito es un derecho legal para nosotros, como está escrito, como Pablo dijo, espero estar con ustedes. A los romanos le dice, espero estar con ustedes y poder comunicar alguna gracia, algún favor espiritual. Esperamos estar con ustedes en carne, en sangre, compartir la mesa del Señor y estar ahí como iglesia, como compañeros de milicia. Gracias, queridos amigos, compañeros. Gracias a la iglesia en Copiapó. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes.